Cordial saludo. Desde la Corporación Universitaria Iberoamericana nos presentamos como aspirantes de maestría en educación: Ernestina Murillo Olave, Catillo Lima Cabezas Quiñones, Sandra Soler Benítez Obregón. Se tuvo como asesor al magíster Ciro Moncada. Y la investigación tiene como nombre Aporte del lenguaje no matemático a la contextualización sociocultural de la enseñanza de las matemáticas. Para darle significado a la educación y este deje de ser un concepto desde su formulación en la Constitución de 1991 y desde los convenios de la OIT, donde se define su marco legal, se pretende con esta investigación darle una practicidad en conjunto con las matemáticas. Se mira entonces la necesidad de una evolución de la educación, y esta conlleva las prácticas pedagógicas activas que posicionen el aprendizaje dentro de su realidad para quien aprende, es decir, que verifica cuáles son los aportes del aprendizaje mirado desde el mismo sujeto. La educación, por tanto, requiere de una estructura pedagógica de calidad que contemplan situaciones de la relación con el contenido, con el propósito de dar respuesta al planteamiento y diseño de estrategias que permitan solucionar problemas que provengan del contexto sociocultural. La etnoeducación, desde su composición, los conceptos como etno, es decir, cultura y sociedad, así como lo educativo, se fusiona para presentar una atención coherente a la educación y a su vez que busca caracterizar el contexto. Asimismo, la didáctica que dé respuesta a una mejor comprensión de las actividades propuestas, donde los estudiantes puedan expresar significativamente su aprendizaje. Se mira entonces la necesidad de una evolución de la educación, y esta conlleva a las prácticas pedagógicas activas que posicionen el aprendizaje estratégico dentro de la realidad para quien aprende, es decir, que no verifica cuáles son los aportes del aprendizaje mirado desde el mismo sujeto. Por lo que el diseño de investigación aplicado, el resultado de los instrumentos, no se evidencia claramente una educación étnica con propósito, teniendo presente que el Distrito Especial de Buenaventura es un ente territorial certificado como etnoeducador y que la institución educativa técnica Gerardo Valencia Cano se encuentra en este territorio. A su vez, no se identifica el aprendizaje de las prácticas matemáticas articuladas desde el contexto, por lo que se requiere de una pedagogía y didáctica de las matemáticas que surja de las prácticas académicas, los presaberes y las dinámicas culturales y sociales del sector. No se verifica una integralidad que apunte a una educación desde el territorio, determinando los aspectos relacionados con su diario vivir, y una transparencia en cómo es acogido en el proceso educativo incluyente, con las mismas oportunidades como sujeto que requiere de una educación de calidad, participar socialmente y el baluarte del reconocimiento cultural. Por todo lo anterior y desde el lenguaje matemático y desde el contexto étnico de la institución, se presenta la siguiente investigación partiendo de dos categorías: la etnomatemática y la didáctica de las matemáticas, y surge la pregunta: ¿cuáles son los aportes del lenguaje etnomatemático en la contextualización sociocultural de la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes del grado noveno 1 de la Institución Educativa Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano del Distrito Especial de Buenaventura, con un diseño de un instrumento que responde a los siguientes objetivos? Objetivo general: proponer aportes del lenguaje no matemático a la contextualización sociocultural de la enseñanza de la matemática en los estudiantes del grado noveno 1 de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano del Distrito Especial de Buenaventura. Y para poder responder a este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: identificar los componentes para la interpretación del lenguaje no matemático en el proceso de enseñanza de las matemáticas; contextualizar la relación de lo sociocultural para la apropiación del lenguaje no matemático; establecer estrategias didácticas para la enseñanza del lenguaje no matemático. Para dar continuidad a esta investigación se realizaron los siguientes pasos: fundamentación conceptual y teórica, aplicación y desarrollo, resultados, discusión y conclusiones. Fundamentación conceptual y teórica. La construcción de la fundamentación conceptual de este estudio de investigación parte de los aportes teóricos que se relacionan en el estado de la cuestión y en las categorías de investigación, tomando como referente los conceptos como educación, etnomatemáticas, didácticas, entre otros. Se encuentra en el estado de la cuestión una búsqueda de tres categorías objetos de esta investigación: la enseñanza de las matemáticas
con el aporte de Pilar Peña en 2015, planteando cómo aplicar conocimientos matemáticos en la escuela para valorizar las prácticas matemáticas de un grupo, dejando aportes significativos de un contexto social hasta el contexto de formación escolar. Vázquez y Torres, con una búsqueda que permite manifestar la necesidad de contextualizar los saberes de los pueblos y desde una perspectiva y contextualización activa para llegar a la construcción lógica de las matemáticas. Para Rachel Bram, en el 2018, el identificar el modo de enseñar de matemáticas de una manera diferente, donde se permite al estudiante cometer errores y hacer descubrimientos. Así la etnomatemática, a pesar de llevar con pensamientos lógicos al estudiante, por medio de estrategias pedagógicas, se motive y desarrolle nuevas formas de expresar su entorno. Si se habla de la conceptualización sociocultural, se encuentra Rincón Roa y Balbuena, donde fundamentan las razones que existen para la formación educativa por medio de la inclusión con momentos que permiten conocer a las múltiples necesidades de los educandos y como eje principal el desarrollo de la comunidad. También Tavares, el observar la participación de las matemáticas dentro de las diferentes culturas que existen en Colombia, y así la etnomatemática se afianza como un entorno de acción investigativa y didáctica que ayuda a incluir en las comunidades educativas el tema de diversidad cultural vista desde la enseñanza y aprendizaje de los matemáticos dentro de las comunidades afro e indígenas en el país. Cuando se aborda la categoría de la interpretación del lenguaje no matemático, vemos que Vilchez, en 2018, evalúa la implementación de la enseñanza y aprendizaje de la matemática sustentada en la exploración de los recursos etnomatemáticos con fines educativos, resaltando que durante este proceso, la utilización de estrategias pedagógicas genera motivación e interés del estudiante para realizar las actividades, tanto individual como grupal. Aroca en el 2018 también resalta lo necesario de conocer para aplicar el uso de la etnomatemática. Esto lleva a reflexionar en tener un diseño de actividades matemáticas para el desarrollo en el aula y que se pueda interactuar de una manera dinámica y motivadora con los estudiantes. Finalmente, el comprender el proceso de formación en la institución educativa de este estudio lleva a responder que un aprendizaje paralelo y comparativo entre matemática escolar y matemática cultural, es decir, la desarrollada por las comunidades de una manera tradicional, es muy necesario aprender y aplicarla usando estrategias didácticas para un buen desempeño y uso de la etnomatemática. Las dos categorías principales de la etnomatemática y la didáctica de las matemáticas con una mirada de diferentes autores. La primera con el aporte de Ambrosio, quien ha dejado una definición clara de la etnomatemática que comprende las diferentes formas de conocer las diversas culturas en su lucha por la supervivencia y trascendencia en el mundo. También con el aporte de Vygotsky, que sostiene que el aprendizaje se desarrolla mediante la interacción social, fortaleciendo habilidades cognitivas desde el proceso logístico para aportar a un modo de vida. Se resalta que la Ley 115, Decreto 804 del 94, este reglamenta la educación en Colombia como una necesidad para las minorías étnicas que requieren ser formados con base en su historia, ancestralidad, usos, costumbres y tradiciones. La didáctica de las matemáticas hace entender que las estrategias metodológicas facilitan la participación de los estudiantes, fomentan la responsabilidad, creatividad y sentido crítico. Para Aguilar, esto se logra por medio de 3 elementos: orientar con creatividad,
capacidad cognitiva y con un contenido planteado en un currículo. Y para Pérez, con otros autores, existen tres ejes: caracterizar la habilidad del estudiante, el uso de estrategias didácticas y el resultado de la práctica, dejando desde Medina que este estudio, al hacer una propuesta como estrategia metodológica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, es lo mejor para llevar a cabo la etnomatemática. En la aplicación y desarrollo de este estudio, tenemos que el tipo de investigación es cualitativa, tomando el aporte de Fleet, que muestra el problema desde la comunidad para buscar métodos de enseñanza y aprendizaje de la etnomatemática. Creswell en el 2014 habla del diseño de investigación-acción participativa. Este tiene que ver con la inclusión completa y abierta de los participantes con el objetivo de asegurar el bienestar de todos. La población objeto de este estudio son los estudiantes del grado noveno 1 de la Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano, del Distrito Especial Industrial Portuario Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura. Procedimientos e instrumentos. Dentro del proceso de la investigación-acción se tuvo presente las afirmaciones de Hernández, Fernández y Batista 2014, donde argumentan que el verdadero propósito de la investigación-acción está organizada en diferentes ciclos. En esta investigación se tuvo en cuenta la detención y diagnóstico del problema de investigación, la elaboración de un plan para la solución del problema, la implementación del plan y la retroalimentación. En el ciclo 1, en la detección del diagnóstico, se conformó el equipo de trabajo, se determinó las necesidades de la institución mediante la observación y para definir la situación problema se aplica el primer instrumento a la comunidad educativa mediante una encuesta semiestructurada con base en las dos categorías de análisis proyectadas en la investigación, la etnomatemática y la didáctica de las matemáticas. En el ciclo 2 se socializa la propuesta a los directivos y docentes, se construye la estrategia como dentro del concepto de la didáctica donde se pretende el compartir con los estudiantes sobre el aprendizaje de la etnomatemática mediante guías que dan cuenta de las dos categorías de análisis en cuestión, la cual es socializada y no aplicada ya que según la planeación del cronograma de trabajo coincide en el momento de un paro a nivel nacional que tuvo una duración de casi 3 meses. En el ciclo 3, una vez socializada la propuesta, se aplica un segundo instrumento mediante una encuesta semiestructurada a los participantes en la socialización de las guías como propósito de recibir la percepción de esto frente a la propuesta pedagógica y didáctica, que permitiera definir un análisis y conclusión para luego dar paso a la retroalimentación y construcción del documento final. Resultados. Diagnóstico. Caracterización del uso del lenguaje no matemático en la actividad académica. De acuerdo con los resultados de la investigación-acción con los estudiantes de grado noveno de la Institución Educativa Técnica e Industrial Gerardo Valencia Cano del Distrito de Buenaventura, apoyados por los docentes y la comunidad educativa en general, la propuesta ha llamado la atención, generando interés por aplicarla en el aula. Ha dado respuesta a la pregunta formulada para este estudio, la cual lleva a dejar un aporte del lenguaje no matemático a la contextualización sociocultural de la enseñanza de las matemáticas. Se expone a continuación los resultados obtenidos de 20 participantes en la encuesta de dicha institución. Cada pregunta tiene como objeto caracterizar las posibles implicaciones del uso del lenguaje no matemático en la actividad académica y el impacto sociocultural de esta en los estudiantes. Además, esta encuesta de preguntas estructuradas y semiestructuradas evidencia las categorías teóricas planteadas para cada objetivo propuesto en dicha investigación. Según lo expuesto por Rivas 2015, en cómo se debe definir una categoría de análisis en la investigación cualitativa, tiene presente en reducir la complejidad y la calidad a variables o categorías de análisis, siendo esta uno de los pasos fundamentales en el proceso de una investigación de carácter cualitativo. Implementación de unidades didácticas.
planteamiento y ejecución de las estrategias didácticas. La implementación de las unidades didácticas llega a ser una alternativa clave para el desarrollo de una educación pertinente, inclusiva y con lógica social para el estudiante. Por lo tanto, que se requiere indagar en nuevas alternativas y estrategias que permitan proyectos de acción didáctica para mejorar la equidad y la educación matemática. De hecho, Gabarrete 2013, en sus conclusiones finales, enuncia que una de las finalidades de la educación en etnomatemática debe ser la de promover el principio de alteridad cultural, que oriente hacia nuevas estrategias de acción educativa, con la que no se amenacen las raíces ancestrales de los pueblos, ni tampoco los limite o excluya dentro del panorama mundial. Evaluación del proceso. Análisis de las categorías de acuerdo a los objetivos. El instrumento propone un tipo de preguntas abiertas que requiere delimitar y relacionar las preguntas con la similitud de respuesta de acuerdo a las categorías de análisis determinadas desde los objetivos. Es decir, que las iniciativas que se han generado en torno en las dos categorías, una centrada a la importancia de la etnomatemática y la otra enfocada a favorecer las didácticas de las matemáticas, que parten desde lo conceptual, en contexto sociocultural y la implementación de la didáctica para su apropiación, de acuerdo al número de participantes, permite concretar con la mayor confiabilidad de los resultados de esta encuesta. Discusión de resultados. Diferentes aportes de las perspectivas del pensamiento de algunos autores al lenguaje no matemático que sirvieron como base sólida al desarrollo y ejecución del presente proyecto. Ubiratan de Ambrosio, uno de los precursores del tema de la etnomatemática, donde señala que las etnomatemáticas son modos, estilos, artes y técnicas de explicar, aprender, conocer y relacionarse con el ambiente natural, social y cultural. Jesús Vilchen nos aporta que la etnomatemática es una disciplina de la educación matemática que se enriquece en diferentes campos y aspectos, como el histórico, el filosófico, el geográfico, el antropólogo. Es decir, hace parte del diario vivir del estudiante y lo lleva a conocer contextos multiculturalmente los procesos de la enseñanza y el aprendizaje en las matemáticas. Vygotsky, de acuerdo con su teoría sociocultural, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionada con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que responde al proceso de socialización. Se comprende, pues, que el desarrollo de la persona es consecuencia de la socialización. Además, considera que la comprensión del desarrollo cognitivo del estudiante solo es posible si se atiende a la cultura en que se desarrolla. Conclusiones. Que el desarrollo de esta investigación permitió llevar a feliz término el alcance de los objetivos y metas trazadas. Como principal objetivo, se logró identificar los diferentes componentes que permitieron interpretar el lenguaje no matemático por medio de la aplicación de diversas estrategias pedagógicas y curriculares que fueron programadas virtualmente y diseñadas para los estudiantes en cuestión. Durante el desarrollo de este proyecto se pudo diseñar estrategias didácticas para la aplicación adecuada de las matemáticas, dando respuestas a las falencias observadas en el aula de clase y respondiendo así al segundo objetivo trazado. Además, el desarrollo de esta investigación fue clave para reflexionar sobre las diferentes estrategias pedagógicas y didácticas que retroalimentan la práctica educativa, un currículo pertinente con la elaboración de una propuesta curricular que identifique y describa las prácticas educativas adecuadas para fortalecer las matemáticas y resaltar la importancia de mantener vivo los saberes ancestrales y utilizarlos como base sólida para el desarrollo del quehacer pedagógico. Se pudo evidenciar la necesidad y aceptación de los estudiantes en aprender las diferentes estrategias curriculares que permiten entender las matemáticas y desarrollarlas de forma eficaz, pues se logró afianzar y establecer cada estrategia con la colaboración y apoyo constante de los actores involucrados. Cabe resaltar que hubo una gran empatía por parte de los educandos, quienes aportaron sus conocimientos en cada paso, demostrando interés en el desarrollo y ejecución de cada actividad programada, logrando crear conciencia en ellos sobre la importancia de las matemáticas en el desarrollo intelectual
ayudándolos a ser lógicos, a razonar ordenadamente y a tener una mente práctica para el pensamiento, la crítica y el desarrollo de su economía.